Bienvenidos a todos y a todas a la masterclass del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de las emociones ancestrales, qué son, cómo reconocerlas y qué poder hacer con ellas. Primero que todo, darles la bienvenida a todos los que están por la plataforma Zoom, a todos los que nos están escuchando también por la plataforma de Instagram Live. Bienvenidos a todos y a todas. Vamos a hablar de las emociones ancestrales. ¿A qué se le llama emoción ancestral? A un tipo de emoción específica que se vive de una forma específica. No sé si les ha pasado, pero hay veces que nos emocionamos demasiado por una situación, que rayamos un poco en la exageración, que de repente cuando ya la vivimos y estamos en frío, ¿no? Después de la situación nos damos cuenta, chuta, parece que exageré un poquito. No era para tanto quizás la situación. Me salí un poco de mis propios cabales o de mi propio esquema de personalidad. Esa emoción es una emoción que se llama emoción ancestral. Ancestral porque no sabemos de dónde viene. Simplemente nace y se siente como una bocanada de emoción. Para los otros puede ser una exageración, para nosotros lo estamos viviendo de forma muy interna, muy dramática, muy intensa. Eso es una emoción ancestral. Ancestral porque no sabemos de dónde viene, pero que la gatillan cosas. Sabemos las cosas que la gatillan, pero no sabemos realmente de dónde viene. De repente no hemos tenido una vida tan dramática como para reaccionar de tal forma. De repente no hemos tenido una historia detrás que realmente sustente una reacción tan potente y tan intensa como la que estamos teniendo por dicha situación. Bueno, si han recordado alguna vez que eso les haya sucedido, eso es lo que llamamos emoción ancestral. Y ancestral porque no es nuestra. Ancestral porque es de nuestros ancestros. Les explico lo siguiente. De alguna forma, para poder sobrevivir a esta vida, nosotros ya venimos programados para reaccionar de cierta forma a ciertos estímulos. No podría ser de otra forma porque somos una versión evolucionada y cada vez más evolucionada y cada vez en evolución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que nosotros nacemos con un chip, por decirlo de alguna forma, un chip de cómo reaccionar frente a tal o cual situación. Esa respuesta de tal o cual situación son las vivencias de nuestros ancestros, directamente las vivencias de la vida de nuestro padre y las vivencias de la vida de nuestra madre, principalmente. Si ahondamos un poco más en eso, vamos a tener también las emociones de la percepción que tenía nuestro padre de sus propios padres y nuestra madre de sus propias madres. Entonces, en ese chip tenemos contenido un montón de emociones que resulta que no son nuestras. Y es así de simple, no lo son. Se gatillan por situaciones que estamos viviendo actualmente, pero que pareciera que nosotros tuviéramos mucha más experiencia con respecto a eso. Por algo estamos sobre reaccionando, por ejemplo. Es muy habitual que los demás nos tilden de exagerados, dramáticos, intensos, sobredimensionados, bipolares. Hay un montón incluso de trastornos de comportamiento que se sustentan en lo que en constelaciones familiares abordamos como una emoción ancestral. Hay muchos diagnósticos psicológicos y psiquiátricos que se sustentan en el manejo de las emociones, porque resulta que ¿cómo vamos a manejar una emoción que no es realmente nuestra? Y tenemos que empezar a diferenciarlas porque miren, es así de sencillo. Si yo realmente lo estoy viviendo, realmente puedo con ello. Es directamente proporcional. Si yo sé cuál es la receta y no me da resultado esa receta, sé cuáles son los ingredientes, puedo investigar qué es lo que no está resultando suficientemente bien y puedo mejorar el resultado. Pero eso si es que yo tengo todos los factores bajo control, bajo observación.
Pero cuando tenemos datos que no son nuestros extra, nos queda la comida más salada, o no nos sube el queque, o nos quedan extremos dulces. Eso es una emoción ancestral. Ese tinte, ese dejo, esa atmósfera que queda de sobrereacción, porque realmente los hechos no son para que yo reaccione de tanta forma, con tanto extremo. Y resulta que si comenzamos a investigar un poquito solamente, a hacer un par de preguntas precisas a nuestros ancestros, los que todavía estén vivos, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que de repente sí mamá o sí papá vivieron situaciones que en teoría sustentarían esa emoción que para mí es exagerada. ¿Se han dado cuenta muchas veces de estas guaguitas recién nacidas que de verdad tienen unos caracteres así como terribles, así unos terremotos chicos? ¿Cómo uno pudiera pensar que esos niñitos recién nacidos, recién llegando a la vida, van a reaccionar de formas tan distintas unos con otros? Los que hemos sido papás nos hemos dado cuenta. Resulta que hay niños que son una dulzura y hay otros que de verdad, frente a al más mínimo desapego, por ejemplo, tienen una reacción de horas de llanto. Pero si empezamos a investigar un poquito más, nos vamos a dar cuenta que durante el periodo del embarazo, fue la mamá la que se reservó todas esas emociones, por ejemplo. Y no tenemos conciencia de que le estamos traspasando esa programación al niño o a la niña. Todos nosotros ya fuimos programados con lo que nos dieron nuestros ancestros. Y está muy bien que sea así, porque no podemos llegar a esta vida sin saber qué hacer. En los años 20 se hizo un experimento bien tenebroso. Ni siquiera quiero mencionar quién lo hizo, porque de verdad es tenebroso. Pero querían averiguar si es que el lenguaje era inherente al ser humano, porque cómo íbamos a ser los únicos animales que teníamos la capacidad del habla. Y en específico querían saber si los idiomas eran algo que era inherente. O sea, si una guagua nacía en Brasil, esa guagua nacía hablando portugués. Eso es lo que ellos querían postular. Pues bien, se les ocurrió juntar a bebés recién nacidos que no tuvieron ningún tipo de comunicación con nadie, que solo se les daba el alimento preciso y que los tenían encerrados. Porque se supone que esos niños deberían haber aprendido a hablar porque el lenguaje es inherente al ser humano. Todos murieron. Murieron por falta de cuidado. Por eso es tan importante este switch que tenemos de programación, porque nos permite sobrevivir, nos permite saber a qué nos podemos atener. No se les olvide la siguiente frase: somos la versión actualizada de nuestros padres. Somos una versión mejorada de nuestros padres. Lo que a ellos les tocó vivir, nosotros lo tendremos como información y sobre eso vamos a tomar nuestras decisiones y sobre eso vamos a reaccionar con nuestras emociones. Y asimismo nuestros hijos son nuestra versión mejorada y son ellos los que van a tener una vida sobre esta información que nosotros le entregamos, que no es más que información. Si hemos tenido una vida difícil, seguramente nuestros hijos van a tener una vida menos difícil. Y es así como vamos evolucionando. Si nos damos cuenta hacia atrás, seguramente nos vamos a dar cuenta que la vida de nuestros padres fue más difícil que la nuestra y la de nuestros abuelos más difícil que la de nuestros padres, porque así vamos evolucionando, pero basados en la información que nos van entregando como si fuera una carrera de atletismo donde se les pasa la posta, una posta con toda esa información. Pues bien, esa información también viene con cómo reaccionar frente a la mentira, cómo reaccionar frente a la infidelidad, cómo reaccionar frente a la deslealtad, cómo reaccionar frente al amor, cómo reaccionar frente a la amistad. Todo eso ya está programado y tu programación, Susana, es distinta a la mía. Tu programación, Carola, es distinta a la mía. Porque tiene que ver con la vida que tuvieron sus padres y la percepción que ellos tenían de la vida de sus padres además. Y así hacia atrás.
Entonces hoy día, cuando tenemos una reacción donde nos salimos un poquito de los cabales, donde lo sentimos porque se siente, ¿ah? Esto se siente, nos descontrola nuestro cuerpo. Hay algo en la guata que les sucede a muchos, hay otros que se les bloquea la garganta, hay otros que de inmediato se les empieza a quebrar la voz. Y uno siente y sabe cuando ya como que salí de mi centro, salí de mi equilibrio. Es en ese minuto donde de inmediato yo puedo sacar la siguiente conclusión. Esa emoción no es mía, o por lo menos no es completamente mía. Entonces es una emoción ancestral. Ahora, lo primero que podemos hacer es lograr identificarla. Entonces, desde ya, mentalmente o con alguna libreta o como quieran hacerlo, empiecen a revisar dentro de sus propias historias cuáles son esos gatillantes que hacen que ustedes salgan de sus cabales, salgan de su centro, salgan de su espíritu, que inherentemente uno tiene un espíritu de tranquilidad, se los debo decir. Uno, por sobrevivencia, siempre va a buscar un estado equilibrado, equilibrado emocionalmente, equilibrado económicamente, equilibrado en todo ámbito de cosas. Nuestro espíritu nos convoca, nos lleva siempre a tener un espíritu de integridad y equilibrado, normal, donde estemos despiertos y alegres tanta cantidad de tiempo, donde vivamos tanta cantidad de tiempo, en la noche durmamos, tengamos calidad de sueño. Nuestro espíritu siempre va a estar motivado a que eso suceda. Pero hay algunas emociones, o más que nada, algunos gatillantes que nos llevan a vivir emociones donde inmediatamente y en un segundo a otro nos fuimos a otro plano, nos salimos de nuestros cabales, nos salimos de nuestro propio equilibrio. Y es ahí donde podemos identificar entonces una emoción ancestral. Y la vamos a identificar de la siguiente manera. Me siento solo con esto. No, no aguanto esta situación, no aguanto este gatillante, no aguanto la mentira, la deslealtad, como les decía, el desamor. Y las invito y los invito a empezar a hacer un listado de esos gatillantes. Por acá en Instagram nos dicen, esas emociones sí o sí son de nuestros ancestros o también pueden ser por el día a día que uno vive con los hijos y con pareja. Catalina, si lo que estás viviendo es una emoción que te saca un poquito de tu estado zen, por decirlo de alguna forma, por más que te lo gatillen tus hijos o tu pareja o tu vida actual, su asidero, su nacimiento va a ser desde la emoción de alguno de tus ancestros. Yo te podría incluso asegurar que si logras entregarle, que es el paso segundo, entregarle esa emoción a papá o a mamá cuando logres identificar su origen, la relación que tengas hoy día con tus hijos y con tu pareja va a cambiar porque vas a permitirte vivir la emoción que realmente vives tú con tu propia experiencia de vida, no sumada a la experiencia anterior de tus ancestros. Entonces nos cambia la percepción de manera gigante. Cuando uno trabaja terapéuticamente sobre las emociones ancestrales, primero nos empezamos a sentir muchísimo más libres. Segundo, empezamos a encontrar otras formas de reaccionar frente a los mismos estímulos. Y de repente incluso dejan de ser tan emocionables, dejan de reaccionar de forma tan emocional frente a esas situaciones. Y de repente las dejan pasar. O de repente encuentran otras estrategias de su propia vida para lidiar de forma diferente con eso que les sucede. Pero les aseguro que el listado no va a ser corto, que seguramente van a encontrar en eso a la rabia, a la soledad, al sentir rechazo, impotencia. Y mientras más les cueste identificar, más ancestrales. Entonces, frente a ese listado de emociones que puedan estar haciendo mentalmente en su propio chequeo personal, agréguele la siguiente pregunta mágica.
¿De qué? Miren, dos palabritas súper simples. ¿De qué? ¿Soledad de qué? Para que tengamos un apellido a esa soledad. Para que seamos cada vez más específicos, porque la soledad puede ser muy grande. La rabia, la angustia puede ser gigantesca, pero no es por todo ni por la vida la angustia. Tiene un sentido único, específico y personal. Por eso hay que preguntarse, después de tener identificada la emoción ancestral, ¿de qué? Dos palabritas, ¿de qué? Que no se le olvide, ¿de qué? Es tan sencillo, de verdad chicos, es tan sencillo. Porque si siento rechazo, por ejemplo, hay veces que estamos trabajando, por ejemplo, en nuestra empresa, en un grupo, y veo que todos no sé, van a colación juntos, por ejemplo, y ni siquiera me dijeron que vaya con ellos. Y eso me hace sentir rechazo. ¿Ok? ¿Rechazo de qué? Es una situación bien particular porque como adulto, si yo me estoy dando cuenta de esa situación, tengo varias alternativas de solución. Me puedo acercar al grupo y decirle, oye chicos, ¿dónde van? Me gustaría ir con ustedes. Puedo decir, bueno, todavía no me conocen quizás, tampoco me caen muy bien, prefiero almorzar solo o sola. Pero hay un montón de otras estrategias en vez de llegar y sentir, me siento rechazado cuando todavía ni siquiera he sido invitado. O quizás esas personas simplemente están siguiendo su rutina. Y quizás yo no he sido lo suficientemente empático, cercano o amistoso para poder integrarme a ese grupo también. ¿Se dan cuenta que hay tantas narrativas distintas frente a un mismo hecho? El punto es que nosotros nos sentimos rechazados y punto. Y de ahí ya, el trabajo es malo, el ambiente laboral es pésimo, uy, un montón de justificativos para sustentar esta emoción ancestral, esta emoción que viene para salvarnos de una situación peligrosa, porque a mi mamá o a mi papá ya lo vivió. Por eso es tan potente identificar una emoción ancestral, porque es para sobrevivir. Sí, son máscaras, lo que pasa que, a ver, se puede entender así, pero hay un concepto psicológico que es el masking, que tiene que ver con el enmascarar. O sea, yo estoy sintiendo algo y lo enmascaro frente a la sociedad, que es algo completamente distinto, es otra cosa, ¿ya? Pero yo comprendo que lo puedas comprender así. Lo que les quiero decir es que lo sentimos de forma desmedida frente al hecho. Frente al hecho, reaccionamos de una forma desmedida, identificamos una emoción ancestral y lo segundo es que no podemos salir de ella. Es como que se presionó el botón y no hay forma de salir de esa emoción. Como apreté el botón de pánico y ya no puedo hacer otra cosa que no sentir pánico. Es muy potente vivirlo. Oye, sí, cuando yo digo que es exagerado o desmedido, es desde el punto de vista de los demás que me observan a mí. Pero si yo lo estoy sintiendo, es una cuestión que me lleno de lágrimas, todo mi cuerpo se descompensa, se acelera mi corazón, empieza un proceso de sudoración, puede ser muy parecido a la angustia. Oye, un montón de cosas, me descontrolo completamente de mi cuerpo biológico, se siente biológicamente. Y para poder resolver esta situación que no tiene respuesta para mí, claro, ahí empiezo a tratar de encontrar respuestas frente al hecho. Ahí empiezo a ponerle más menta a la situación. Sí es que me miraron feo, sí es que el jefe me tiene cansado, sí es que de verdad me dejaron solo. Mira, yo les dije que quería almorzar. Por ejemplo, empezamos ahí un proceso de enmascaramiento, como decía Elizabeth, que no es más que encontrarle razón a una situación que de buenas a primeras es un hecho donde yo estoy reaccionando sin razón aparente. Pero desde las constelaciones familiares entendemos que sí tiene razón
pero razón en la medida de que es una emoción ancestral. Ale, cuéntame. Hola Claudio, hola a todos. Em, pero estas heridas, a ver, esta sobrereacción también va como un poco ligado a las heridas de infancia, porque también hay heridas que están en el transgeneracional, ¿o no? Por supuesto que sí, Alejandra, y es ahí donde se nos hace cada vez más difícil poder identificar desde cuándo, ¿ya? Lo más fácil de entender es que si lo identificaste como una emoción ancestral, es porque sí o sí es de tus ancestros. Y claro, si es de tus ancestros, también tú ya tienes un bagaje desde tu propia vida de ir encontrándole razón a esta reacción emocional. Y claro, hoy día que somos adultos, nos vamos a dar cuenta que el 100%, miren lo que les voy a decir, el 100% de lo que hoy día encontremos o identifiquemos como una emoción ancestral va a tener unas respuestas en nuestra infancia, el 100%, el 100%. Pero si lo vivimos de esa forma en la infancia y en nuestra infancia también era una emoción ancestral, lógicamente viene desde la experiencia de nuestros ancestros, no desde la experiencia única de nuestra infancia. ¿Me entiendes, Alejandra? Perfecto. Elizabeth, cuéntame. Hola, hola, hola a todos. Mira, me encanta mucho este momento, esta precisa clase, porque justamente estoy en un proceso de terapiarme y estoy escuchando y leyendo mucho el libro Las cinco heridas del alma. Y me resuena ¿Ya? mucho todo lo que estás ahora exponiendo, estimado amado Claudio, porque estoy justamente en ese proceso y tiene mucho que ver también con nuestros progenitores, con las heridas de la infancia, incluso desde nuestro linaje, y por ejemplo la herida del rechazo, la herida del abandono. eh, Estoy como muy ligada yo con esas heridas, entonces, y ambas heridas van como de la mano, entonces por eso que yo te decía que esas heridas son como máscaras que uno se va poniendo y esas heridas son reacciones que nosotros vamos teniendo en la vida en el día a día por cosas que nosotros tenemos en el inconsciente, como tú dices, bien dices, de nuestros ancestros o desde nuestro linaje. Y estoy justamente en ese proceso y es como una respuesta mágica del universo. Y por eso te decía, o sea, estas heridas son como muy profundas y como tú Son muy dices, profundas. son difíciles de sanar e incluso de reconocer. Son Yo tengo, difíciles de reconocer completamente y es el primer paso para sanar, lo que hace que yo sanar estoy en sea ese difícil, porque proceso, ya es difícil reconocerlo, claro, pero claro, es difícil claro que darse sí. cuenta, es difícil darse cuenta y porque uno reacciona de ciertas formas y es increíble que eso viene incluso desde el vientre de nuestra madre y estoy como en eso y ha sido muy intenso, ha sido un proceso muy intenso justamente en estas 2 semanas que están pasando Mira, qué y lindo, pero maravilloso que estás ahí aprendiendo más, estamos, dándote el tiempo. estamos muy sincronizados con este proceso, amado Claudio, porque Qué esta clase bonito. de hoy está pero perfecta. Así Qué que bonito, Elizabeth, muchas gracias. Por acá en Instagram, Natalia Deep Blue nos dice, sentía todo eso y me paralizaba cuando veía una araña. Nunca traté la aracnofobia directamente, pero al participar de constelaciones familiares, ese miedo desmedido se pasó. Maravillosa, qué linda experiencia. Claudito, dice Silvana, ahora que te escucho comprendo por qué me han dolido tanto las situaciones como las que señalaste en el ejemplo. Me aíslo y lo hago desde pequeña y quizás antes. Por supuesto que sí, lo que pasa es que cada vez se nos hace más complicado, chicos, y esto tiene que ver con la adultez, porque con la adultez cada vez estamos poniéndole más énfasis a la inteligencia, mucha más énfasis a la conciencia, y resulta que nuestro cerebro es una biomáquina maravillosa, pero que no todas las veces está para hacernos felices. Nuestro cerebro
no le interesa si somos felices o no. Nuestro cerebro realmente tiene una única función y esa única función es preservarnos con vida el máximo de tiempo posible. Y si para eso tiene que engañarnos, nuestro cerebro nos va a engañar sin ningún problema porque es un ejecutor eficaz de su única función. Por eso olvidamos, o por eso recordamos, o por eso cometemos errores. ¿Se han dado cuenta con toda la información que tiene nuestro cerebro? Pongamos el típico caso de que cada vez conozco a un mismo tipo de persona. Estoy con una persona, quizás me termina violentando, dejo de estar con ella, conozco a otro, de nuevo así, o de nuevo alcohólico, o de nuevo inconsciente, o de nuevo un hombre que no provee la casa. Si nuestro cerebro es altamente inteligente, porque lo es, y ya viví una experiencia parecida, ¿por qué tengo que pisar el palito de nuevo? O porque se repiten los patrones, claro está. Bueno, porque resulta que esa es la mejor respuesta. Y es súper duro entenderlo así. Pero entonces quiere decir que hay algo más grave aún que se esconde detrás de eso. Hay un peligro más grande que ese aún. Para hacer ver que esto que estoy viviendo, que ya es dramático, resulta que es lo menos dramático que podría ser. Detrás de cada experiencia, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, por lo general, hay un terror a estar solo. Terror, no miedo, terror. Una cosa tan grande que incluso prefiero no es que prefiera, pero prefiero vivir esa vida así porque en último caso no estoy solo. Es solo un ejemplo. Es solo un ejemplo. Es un ejemplo terrible, pero suele suceder. Y sucede en todo tipo de familias. Aquí no estamos hablando solo de familias de bajos recursos. No sabes la cantidad de personas con altos niveles de ingresos que me toca atender con situaciones de violencia intrafamiliares tremendas. Y tremendas porque de repente la razón del dinero es más fuerte que dejar que me violenten. Y eso también se sustenta en una emoción ancestral. Entonces, cuando ya hemos identificado una emoción ancestral, que por lejos es el proceso más difícil, nos preguntamos de qué. ¿De qué para tener la oración más precisa? Para entender si siento impotencia de qué situación en particular, porque así nos vamos a dar cuenta que quizás me siento rechazado de mi familia, por ejemplo. O siento impotencia de esta situación en particular. En Instagram nos preguntaban sobre la situación de la deslealtad. ¿Cómo puedo hacer yo? Me siento desleal. Bueno, seguramente vamos a tener una historia donde mamá o papá o alguno de sus progenitores le fue desleal uno al otro. Y de repente son historias que todavía nosotros no sabemos, pero que las consecuencias de ello las vivimos en nosotros mismos. De repente hay secretos que hacen que sea más difícil aún que nosotros identifiquemos esta emoción que nos pasa. Pero bueno, como la estamos viviendo, tenemos que asumirla y para asumirla con conciencia tenemos que trabajar con ella. Para trabajar con ella tenemos que identificarla. Identificándola nos preguntamos el por qué y por lo menos ya vamos a entender un poquito más qué es lo que realmente nos está sucediendo. ¿Por qué les decía que se nos hace cada vez más difícil con la adultez? Porque nuestro cerebro, que está procurando sobrevivir el máximo de tiempo posible y asegurarnos la sobrevivencia, nos va a engañar y va a buscar razones donde no las hay. Y chicos, se los quiero decir con toda responsabilidad, muchas veces no las hay. Muchas veces no hay razones que sustenten que nuestra reacción sea de esa forma. Más allá que entender que es lo mejor que podemos hacer con la información que tenemos. Más allá que entender
que así me enseñaron inconscientemente y así yo sigo enseñándoles a mis hijos. Pero no todo es tan terrible, somos un producto en constante evolución y en esa constante evolución estamos escuchando esta masterclass, en esa constante evolución he estudiado yo, Elizabeth está leyendo ahí un maravilloso libro, por ahí la Ale también recomendaba el libro Este dolor no es mío, que es el libro ahí que se expresa en la serie Mi Otra Yo de Netflix, que paso a recomendárselas, que es una serie muy bonita que expresa cómo se viven realmente desde adentro las constelaciones familiares, entendiendo que es una ficción, pero la verdad es que es bastante cercana a la realidad. Es buenísimo ese libro, dice Edith. Sí, por supuesto que es buenísimo. Entonces, tenemos identificadas ya estas emociones ancestrales. ¿Qué es lo que queda? Devolvérselas al origen. Lo que queda es darnos cuenta que no es una emoción mía, pero que la tengo yo, entonces necesito devolverla al origen. Por ende empieza un proceso de búsqueda a encontrar de dónde viene esto. Suena difícil, pero créanme que es el proceso más sencillo que hay. Lo difícil es identificarlo, lo difícil es el proceso 1. Devolverla al origen termina siendo muy sencillo porque nacemos solo de un padre y una madre. Así que o es de uno o es del otro. Termina siendo muy sencilla la situación. Para nosotros como hijos de nuestros padres termina siendo muy sencilla la situación porque o se lo devolvemos a uno o se lo devolvemos a otro. Si es que la emoción es más antigua que eso, que viene incluso desde nuestros tatarabuelos, bisabuelos o abuelos, nuestros padres tendrán que hacerse cargo de esa emoción que no es nuestra. Nosotros no podemos llegar y entregársela a nuestro tatarabuelo, por ejemplo. Esto tiene que seguir el conducto regular, es como si fuera una empresa. Y en esa empresa, si yo tengo un problema con mi jefe, lo converso con mi jefe. Si el jefe sigue teniendo un problema sobre esta situación, tendrá que conversar con su propio jefe y se va escalando esta situación. Por supuesto, se escala a un nivel inconsciente. Por supuesto, no es necesario que ustedes hablen directamente con su papá o su mamá, aunque si los tienen vivos es una linda experiencia poder hacerlo. Pero de repente están muy viejitos, de repente no tiene sentido ya, de repente suena a reclamo. ¿Y para qué vamos a estarle reclamando frente a una vida que ya la vivimos así? Y empiezan un montón de otros cuestionamientos. No es necesario que nuestros padres estén vivos para poder devolverle esas emociones. No es necesario que sea así. Pueden estar fallecidos y nuestro vínculo con ellos sigue estando vivo en nosotros. Podemos no haberlos conocido y nuestro vínculo con ellos sigue vivo en nosotros. ¿Cómo se lo devolvemos? Así de simple. Como ustedes hacen cualquier devolución de un producto que no les gustó. Se entrega. Se entrega, chicos. Yo acá les puedo pintar toda una terapia, porque esto se hace en terapia, por supuesto. Les puedo decir, sí, respiran hondo y profundo, entren en un estado teta y bla, bla, bla. Y por supuesto que es la forma terapéutica en que uno lo hace cuando es una sesión terapéutica. Hay un método de encontrar esa situación, de poder revivirla, darle un nuevo significado o resignificarla y poder entregarla. Eso es lo que se hace en un aspecto terapéutico, en una sesión uno a uno. Pero yo también, y ustedes conocen mi estilo, a mí me gusta darles tips, cosas que, pucha, ojalá el recurrir al terapeuta sea para situaciones bien particulares o que, o que realmente se necesite. Hay cosas que podemos hacer desde casa
Y esta es una de ellas. Si lo tenemos identificado, que es por lejos lo más difícil, el resto es simplemente entregarlo. Esté viva o fallecida, mi madre o mi padre, simplemente se lo entregamos, como si estuviéramos teniendo una conversación con ella o con él directamente. Quizás mientras se están quedando dormidos, imagínense que tienen a mamá o a papá y le dicen, papá, esta emoción no es mía, es tuya. Por favor, hazte cargo, siempre con mucho respeto. Yo no puedo seguir cargando con esta forma de reaccionar porque no va con mi propósito de vida. Y tengan una conversación honesta con ese espíritu, con ese vínculo de mamá o de papá. Y así con cada una de las distintas emociones ancestrales con su de qué. No es corto el ejercicio. Vayan uno a uno. Vayan identificando los que son más gruesos, más complejos, más cotidianos, los que les destruye la vida de repente, los que las boicotea, los boicotea. Empiecen por eso. Liberándose de eso van a darse cuenta que hay otros más y otros más. Y hay algunos que también van a empezar a darse cuenta que no eran tan complejos, que de repente tienen su beneficio, quizás le van a encontrar su, curiosamente, quizás le van a encontrar su beneficio. Hay ciertas situaciones de descontrol que son bastante beneficiosas. Yo acá no quiero demonizar a las reacciones que nos sacan de nuestro centro. Y también se los quiero decir honestamente porque las emociones en la medida que se permiten siempre van a ser saludables. El punto es que cuando nos sacan de nuestro centro de forma reiterada, chuta, ahí nos empezamos a dar cuenta que de repente no tiene tantos beneficios. Pero frente a una situación de injusticia, ¿cómo no descontrolarse? Frente a una situación de abuso, ¿cómo no descontrolarse? Resulta que muchas veces descontrolarse también tiene que ver con una situación de poner un límite. Muchas veces no hay otra forma que descontrolarse para poner un límite. Entonces, ojo por ahí también, porque este chip incorporado que tenemos, que tiene que ver con estas emociones ancestrales, nos sirven para sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo si estamos hoy día en una situación de sobrevivencia? Lo que está sucediendo es que entonces esas emociones son útiles, no inútiles. No nos están jodiendo la vida, nos están dando una demostración de cómo resolverla. Entonces, ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí, porque si me siento sola en pareja y estoy identificando a esa situación como una emoción ancestral, también pongamos en la razón de nuestra parte, la inteligencia que tenemos como adultos que somos, y logremos darnos cuenta que quizás tenemos razón, porque quizás no le hemos puesto un límite a esa pareja. Quizás realmente no nos gusta, como si antes habíamos aceptado, que juegue al fútbol todos los fines de semana y se vaya a carretear con los amigos. Quizás yo no le he dicho que quiero estar más tiempo con él y no le he puesto ese límite. Entonces, este es otro proceso. Y para ese sí, muchas veces necesitamos un terapeuta. No podemos demonizar las emociones porque simplemente tenemos que permitirnos las emociones. Descontrolarnos de vez en cuando no tiene ningún problema. Cuando el hecho corresponde a la reacción. Pero de repente, cuando hemos tenido una vida donde no nos hemos permitido las emociones, resulta que cuando nos empezamos a emocionar, nos tildan de exagerado,
de depre, de bipolar, de qué te está pasando, no eras así, cambiaste, son tus nuevas amistades, estás estresado, es la vida, bla, 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 bla. Entonces yo sí les quiero pedir en esto mucho criterio, porque no hay otra forma de poder explicarlo, es criterio. Es criterio con su propia vida y con la adultez que tienen. Ojo con las emociones ancestrales, porque su espíritu es poder ayudarnos. Ese es su espíritu. Si yo me estoy saliendo de mis casillas con esa emoción y logro identificar que no es mía, es porque estoy frente a un peligro. Tengo que lograr identificar ese peligro. Pero si no estoy viviendo un estado de sobrevivencia, claro que este tipo de emociones no nos va a estar permitiendo vivir la vida tranquila. Desde Instagram, Natalia Diplu me pregunta, ¿y quién nos descompone? ¿Un familiar? No entiendo tu pregunta, Natalia, si la puedes redactar de otra forma, porque a lo que yo me refiero son a las emociones que frente a cualquier gatillante, a cualquiera sea, nos sacan de nuestro equilibrio interno, ¿ya? Y que eso lo podemos identificar como una emoción ancestral, pero no necesariamente el gatillante de eso es un familiar. Lo que yo quiero decir es que una emoción ancestral, cuando la logramos identificar que va más allá de nuestra vida, sí o sí, es una emoción que vivió o se reprimió nuestro padre o nuestra madre o algún antecesor de ellos. Eso es lo que yo me refería, Natalia, ¿ya? Si se entendió mejor o es otra tu pregunta, te pido que me la redactes ahí para poder responderte. Y es así como vamos pudiéndole dar una solución a las emociones ancestrales, ¿ya? Por eso la técnica de las constelaciones familiares es muy útil justamente para estos casos. Justamente para estos casos las constelaciones familiares nos dan una forma didáctica y una dinámica precisa para poder hacer la entrega de esto que identifiqué que no es mío, que no corresponde con mi vida, que no es para tanto, ¿me entienden? No quiero sonar a que le estoy bajando el perfil, por favor. Les quiero dejar eso muy en claro. No quiero sonar a que yo le estoy bajando el perfil a aquello que ustedes estén viviendo, porque justamente se vive de manera muy intensa. Uno pareciera que es una personalidad altamente sensible, duele profundamente, pero el origen de ese gran dolor, que lo puedo reconocer como rechazo, impotencia, rabia, desamor, deslealtad, muchas veces tiene que ver con la experiencia de papá y de mamá y no necesariamente con la experiencia de mi propia vida. Ahora, si es que sí tiene que ver con mi propia experiencia de mi propia vida, que también puede ser, porque habemos acá personas que tuvimos infancias difíciles seguramente, el proceso terapéutico es bastante parecido, por no decir el mismo. Porque si yo viví una infancia difícil, quienes les correspondía darme la protección, la seguridad y el cuidado también era papá y mamá. O sea, si yo tuve una infancia difícil es porque mamá o papá no pudieron darme una vida distinta a esa. Entonces, las consecuencias que haya tenido esa infancia difícil, también es papá y mamá quien tienen que hacerse cargo inconscientemente de eso. No me puedo hacer cargo yo porque a mí ya me entregaron la vida con eso. ¿Cómo le voy a pedir a un niño de 8 años que comprenda el desamor, que comprenda la maldad de la gente? No podemos pedirle eso, es un niño. No podemos pedirle a un niño que comprenda
que mamá y papá tienen que trabajar 24/7 para poder traer el alimento a la casa. Eso para un niño no es comprensible. Les enseñamos nosotros a los niños a comprenderla y después uno le dice, oye Pedrito, ¿tú entiendes que papá tiene que trabajar, cierto? Sí, te dice Pedrito, porque ya se lo repetiste reiteradas veces. Pero el inconsciente de ese niño les aseguro que no lo comprende. Que ha aprendido a aguantar esa situación. Que ha aprendido a que tiene que ser así. Pero no es realmente una comprensión íntegra. Tampoco quiero demonizar a los padres que le ha tocado tomar decisiones difíciles, porque justamente como padres hacemos lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos. Y esta es una frase bien honesta que uno puede tener para cuando hemos tenido conflictos con papá y mamá. La empatía nace cuando nos damos cuenta que nuestro papá y nuestra mamá hicieron realmente lo mejor que pudieron frente a la información que tenían, frente a las enseñanzas que había de la época, frente a lo que se decía, frente a sus propios temores, a su propia información. Frente a todo eso, papá y mamá hizo lo mejor que podía hacer. Y de repente las decisiones son brutales, po. Imagínense la mamá que decide dar en adopción a su hijo porque prefiere entender que en cualquier otra familia puede tener una mejor perspectiva de vida. ¿No les parece una decisión brutalmente difícil? Y si yo soy el hijo resultado de esa situación, debo comprender para mi tranquilidad que lo mejor que pudo hacer mamá, con la información que tenía, con los miedos que tenía, con todo lo que le estaba pasando, era darme una adopción. No es que no haya querido tenerme, es que no pudo hacer otra cosa. Y como última tip, por ahí Elizabeth hablaba de perdonar, lo escribía por ahí en el Zoom. Me parece que es un tema para otra charla así de amplia, es un tema para ampliar. Pero sí quiero exponerles desde ya que tenemos que tener mucho cuidado con el perdón, mucho cuidado con el perdón. Muchas veces el perdón es un juego un poquito malicioso, porque si yo estoy comprendiendo al otro realmente, la comprensión va más allá del perdón. El perdón nos deja en una situación como si nosotros no fuéramos capaces de cometer ese error. De alguna forma deja al otro en un estado moral más bajo que yo. Oye, esa es la experiencia que nos han enseñado a todos los que somos latinos. Esta es son informaciones que vienen desde la iglesia. Todos nosotros crecimos entendiendo que solo Dios perdonaba. ¿O me equivoco? Por lo menos acá parece que veo todos latinos, ¿no? A todos nosotros se nos enseñó que solo Dios perdona. ¿Y cómo entonces nosotros vamos a tener la capacidad de perdonar? O sea, ¿nos creemos dioses? Es un juego un poquito malicioso. Yo los invitaría mejor a comprender. Comprender. Comprender tiene que ver con aceptar la situación. Comprender tiene que ver con asentir la situación. Comprender tiene que ver con recabar datos. Miren qué interesante lo que les estoy diciendo. Uno para perdonar necesita entender. Si alguien ha vivido alguna situación, claro, Jenny lo dice, el perdón es parte del ego. Hay postulados que lo hablan así de claro. Si ustedes han vivido, por ejemplo, alguna situación de infidelidad, les aseguro
que ustedes no solo les dio rabia, sino que quisieron saber con quién. ¿Con quién, cuándo, dónde, cuántas veces? Es un derecho, se lo debo decir también de antemano, es un derecho. Es un derecho tener la información, porque necesitamos para poder comprender toda la información disponible. Si no, no podemos comprender. Y si estamos procurando perdonar sin tener todos los datos, ese perdón simplemente es de la boca para afuera. No es un perdón real. El perdón es una actitud. Y es una actitud de comprensión que sí pudiéramos entenderlo como empatía. Pero se dan cuenta que al final el perdón queda chiquitito. El perdón queda chiquitito frente a la real comprensión de los hechos. El perdón queda chiquitito frente a una empatía frente a la situación, frente a un poner límites a esa situación. No puede haber perdón sin límites. Yo no puedo perdonar y pretender que las cosas no pasaron. Y muchas veces se entiende al perdón como si fuera un borrón y cuenta nueva. No puede ser así. No puede ser así. Elizabeth, te escucho. Bueno, yo tenía mucho resentimiento en contra de mi mamá, un punto como un ejemplo. Y hasta que yo viví una situación muy parecida a la que vivió mi mamá, entonces yo me puse como en el lugar de ella, o sea, desde la empatía, y como que viví todo lo que ella vivió, lo sentí y desde ahí, como dices tú, pude comprenderla y quizás, no sé si, como tú dices, perdonar, pero pude entenderle poniéndome en su lugar y bueno, desde mí perdonar lo que yo creía que era una Y culpa o era cambió tu perspectiva, ¿no? cambió mi Claro, perspectiva, poniéndome en el lugar desde la cambió la empatía, perspectiva. viviendo, claro, viviendo lo que ella vivió y entendiéndola Es, como es muy que como intenso. se dice, otra cosa es con guitarra. Claro, yo pude culpar, yo la culpaba mucho a ella de muchas cosas, entonces ella murió cuando tenía 36 años, yo era una niña pequeña, entonces yo crecí con mucho resentimiento en contra de ella. Entonces, cuando yo una vez viví su experiencia desde mí, desde la empatía, aprendí a soltar todo eso y a perdonar desde ahí. ¿Sabes? Claro, te Sentí comprendo. Qué el linda perdón desde ahí. experiencia. Te agradezco que lo hayas podido compartir con nosotros, Elizabeth. Mm. Les quiero dejar un ejercicio, ¿ya? Les quiero dejar un ejercicio para poder hacer un trabajo bonito, un trabajo psicomágico con lo que hemos trabajado hoy día, con lo que hemos observado hoy día, y lo que hemos aprendido hoy día que tiene que ver con las emociones ancestrales. Para quienes tengan vivos a sus padres, va a ser una instrucción y para que los tengan fallecidos es otra la instrucción, ¿ok? Para quien los tenga vivos y tengan la oportunidad de verlos, que también es otro tema, yo los invito a darle un regalo a su papá o a su mamá, a quien decidan, o a ambos. Un regalo que tiene que ser un regalo personal para ellos, para él o para ella, ¿ok? O sea, no estamos hablando acá de algo para la cocina, si es para la mamá, no, estamos hablando de algo personal, una cremita, una ropita, cualquier cosita, un detalle, ¿ok? Y en el momento que le entregan personalmente a su mamá o a su papá este regalo, inconscientemente, o sea, en su cabecita, le dicen, con esto mamá te entrego todas las emociones ancestrales y hacen en su mente el listado. En el momento de la entrega, ya, imagínense, esta libretita, este es el regalo que tengo para mi papá, se la entrego y cuando están, él tiene las manos y yo tengo las manos, ahí
Ahí en ese minuto pienso, y con esto, papá, te entrego todas las emociones ancestrales, la deslealtad, lo pesado que fuiste con mi mamá y todo lo que se les ocurra. ¿Ya? Eso es para quienes tengan a sus papitos vivos y puedan efectivamente verlos. ¿Ya? Para los que no, el ejercicio es un poco parecido, pero es necesario que ustedes se vinculen nuevamente con la última imagen que tuvieron de sus padres. O sea, si los tienen fallecidos y enterrados en un cementerio, esto debe de hacerse con una visita a su tumba. Y no se les entrega un regalo, sino que un ramo de flores, una vela o algo así. Y es lo mismo, se lo entregan, se lo dejan en la tumba y se permiten ahí, en la tumba misma, tener esta conversación. Tiene la gracia de que lo pueden verbalizar. Mira, papá, te devuelvo todas estas situaciones de injusticia, todas las deudas. Acá no hemos hablado de ese detalle, pero no solo son las emociones las ancestrales, muchas veces son las experiencias las ancestrales. Muchas veces son deudas, y mi papá también tenía deudas. Muchas veces son sociedades que no resultan y a mi papá siempre le pasaba lo mismo. También podemos devolverles a ellos esas situaciones. Si no tenemos tumba de nuestros padres, podemos hacer lo mismo con la ánfora o con el último recuerdo que sintamos que nos vincula con ellos. Por ejemplo, a mi mamá le encantaba la playa, entonces hago esto mismo en la playa y le entrego conchitas al mar o pétalos de flores, lo que a ustedes les haga sentido y que los vincule con el recuerdo que tienen con su mamá o con su papá. Si su papá y su mamá están vivos, pero están en una ciudad lejana, ¿ya? También pueden enviarle un regalo, ¿ok? Y cuando sus padres le agradezcan este regalo, cuando tengan esta conversación por teléfono, eh, cuando ustedes sepan que recibieron este regalo, es ahí donde ustedes dicen mentalmente, y con esto, papá, te devuelvo, bla, 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 todo, mientras la otra persona seguramente te está diciendo, oye, gracias, un abrazo grande o qué sé yo. Sí, es un acto de psicomagia profundamente potente, de verdad, profundamente potente. Octavio, ¿qué dice? ¿Y cuando fue criado por la abuela? ¿Qué pasa con eso? A ver, no estoy leyendo el chat, me voy a poner el... Octavio, si puedes prender micrófono y me cuentas sobre la situación, va a ser mejor. Así que interrumpe nomás. Hay que dejarlos tranquilos, justamente. Justamente. Nancy, no, Nancy Greco Guzmán dice, hay que dejarlos tranquilos. Sí, justamente. Pero también quiero exponer la siguiente situación, Nancy. Imagínate la siguiente escena. Imagínate que tú estás fallecido o fallecida y tienes la capacidad de seguir viendo las consecuencias de tus actos en la tierra. ¿Crees tú que podrías estar en ese estado completamente tranquilo cuando logras ver las consecuencias de tus actos cuando tú ya estás fallecido y ya no puedes hacer nada por ello? Es complejo. Es complejo y es lo que seguramente les pasa a nuestros ancestros, que están ahí en otra sintonía, en otra vibración, todavía conectado de alguna manera con nosotros y todavía sabiendo las consecuencias que sus actos tienen en sus hijos, en sus nietos y tal. Entonces, esa creencia de dejar a los fallecidos tranquilos, no la comparto y esta es una opinión personal. No la comparto en demasía desde lo que yo sé de las constelaciones familiares. Y mi experiencia terapéutica habla justamente de lo contrario, que nuestros ancestros cada vez quedan más tranquilos cuando realmente nosotros nos vamos desprendiendo de las consecuencias negativas que nosotros vivimos derivadas de haberlos tenido a ellos como padres, tíos, abuelos,
como experiencia nuestra. Mi experiencia terapéutica habla de que la mejor forma que podemos ayudar a nuestros ancestros es justamente devolviéndole las consecuencias negativas que tuvo su actuar o sus diferentes situaciones en nosotros. Porque si me pongo en el siguiente plan, en el plan de estar fallecido y estar viendo las consecuencias o cómo llevan su propia vida mis hijas, por ejemplo, me encantaría verlas libres, contentas, felices, radiantes, cumpliendo su misión de la vida. A mí en lo personal me encantaría que así sea. Y yo creo que a mis papás, que sí están vivos, les encanta saber que yo estoy bien, que estoy bien económicamente, que tengo proyecciones de vida. Yo tengo a mis papás lejos, mis papás viven en la 10ª región. No los veo hace años, de hecho. Y las conversaciones por teléfono que tengo con ellos, procuro siempre comentarles sobre mis proyecciones, sobre lo que yo estoy haciendo y pretendo hacer. Porque desde las relaciones familiares aprendí que lo único que queremos como papás es saber que nuestros hijos están tranquilos haciendo su propia vida. Y si mis padres estuvieran fallecidos, seguiría haciendo lo mismo. Y yo creo que mis abuelos están muy contentos de tener a un hijo como mi papá, que ha logrado tanto éxito. Mi papá es profundamente exitoso. Yo creo que los padres de mi mamá están muy contentos con que ella haya sido tosuda. Esta es una infidencia de mi familia. Mis abuelos no querían que mi mamá con mi papá se casen. Para ellos mi papá era muy poca cosa. Y mi papá ha logrado ser un empresario muy destacado, muy destacado. Y yo creo que mis abuelos hoy día, fallecidos que están, los papás de mi mamá, un poco se deben haber arrepentido durante su vida de haber tenido esta negación a que mi mamá se case con mi papá. Y ven, me imagino, la vida tranquila, proyectada y con una solvencia económica maravillosa que han logrado mis papás. Y yo creo que mis abuelos están felices y tranquilos con eso. ¿Me entienden? Pero si mis abuelos hubieran visto que la vida de mi mamá hoy día es deplorable, con problemas económicos, financieros, viviendo mal, quizás ellos hubieran estado tristes, quizás ellos hubieran estado impotentes en esta otra estratosfera donde deben estar, no pudiendo hacer nada por su hija, no pudiendo ayudarla, porque en ese otro estado no hay mucho que puedan hacer por nosotros. Pero sí nosotros podemos hacer mucho por la tranquilidad de ellos. Y para mí, desde lo que yo sé y desde mi experiencia, hacer mucho para nuestros ancestros es justamente devolverle las consecuencias negativas que estamos viviendo en nuestra vida derivadas de las experiencias de ellos, o sea, las emociones ancestrales. Un abrazo enorme, muchas gracias por la compañía. Cada día me convierto en un mejor profesional gracias a ustedes y por eso lo agradezco y por eso lo expongo. Nos vemos el próximo jueves con otro tema. Lo voy a exponer ahí siempre 2 posibilidades para que sean ustedes quienes elijan el tema que quieren trabajar hoy día. Hoy día la pelea fue ahí voto a voto. Así que quizás la otra semana voy a ofrecer también el tema que quedó hoy día como segundo lugar y quizás sea la oportunidad de poder conversar sobre cómo sanar a nuestro padre, entendiendo que siempre vamos a ver a nuestro padre desde los ojos de nuestra madre. Ahí se los dejo. Un abrazo enorme, que tengan muy linda noche. Chao, Chao, chao. chao, gracias, Claudito.